Estimada audiencia de Cancer O'Clock, Ay, Dios, el primer aplauso fue para comenzar, el segundo fue para despabilarme y para despertarme, ¿verdad? distraer. Bienvenidos a su podcast Cancer O'Clock con el doctor Jorge Aranda y Un placer. César Doctor. Garibay. Perdón, me Gary para los autopresenté. amigos. Gary para los cuates, George para los cuates. Exacto. Gusto en saludarlos a todos, es un placer verlos de nuevo y queremos comenzar hoy con nuestro repaso del examen. Ya nos fuimos a estudiar y entonces... El ABCDE y el AFX del doctor Aranda es A, asimetría. B, B, bordes. C, color. D, Diámetro. D, más de ¿cuántos? 6 milímetros. 6 milímetros. La E Evolución. y la F de patito feo. Feo. Ok, Como tú y esto comprenderás. es para lesiones en piel que pudieran convertirse en algún cáncer o ser cáncer tipo melanoma. Ya nos fuimos a estudiar porque sí nos patinamos. ¿Eh? Lo No. mío no es la derma, pero bueno, qué bueno que hay dermatólogos en este mundo Totalmente de para acuerdo. apoyarnos en ellos. Los queremos Pues bien, también. estimada audiencia, en realidad este capítulo no trata de lesiones cutáneas. Hoy nos gustaría platicarles de otro tipo de lesiones mucho menos visibles. ¿No? No, sí queremos hablar de eso. ¿no? Hay toda una estadística de cuáles son los tumores más frecuentes, Sí. mama en mujeres, próstata en hombres, pero tenemos todo un sistema, todo un tracto gastrointestinal que empieza en la boca y termina en el ano. Y en medio tenemos esófago, estómago, intestino grueso, etcétera, ¿no? Queremos hablar de uno de los tumores más frecuentes de este sistema, que es el cáncer de colon y recto. Justo así. ¿Y por qué le decimos colon y recto? ¿Es un órgano? ¿Son dos? ¿Son tres? Si en la primaria nos dijeron intestino grueso y ya, ¿no? Exacto. Ok, creo que es importante que lo repasemos porque el intestino grueso, en realidad, su nombre médico, su nombre anatómico es colon. Pero ese colon en realidad parece que tiene distintos orígenes y distinto comportamiento cuando se Como enferma. que vienen, o sea, y se unen, ¿no? Exactamente, cuando somos embriones, se forma un tubito, digamos, el tubo digestivo, y se une en un punto con otro. Entonces, en realidad las células, aunque son muy parecidas, no son idénticas. Entonces, por eso le decimos colon a casi toda la extensión, pero los últimos 15 centímetros se llama recto. Recto. Y dentro del colon, pues al final empieza más o menos en tu cadera, del lado derecho. Del lado derecho, justo. Sube casi hasta las costillas. Da Sí. la vuelta donde esté el hígado y se llama... Ángulo hepático o flexura hepática. Regresa, se va, cruza todo. Colon transverso es justamente el que nos Porque- atraviesa como de la derecha hacia la izquierda. Entonces sube ascendente, Ascendente. transverso, y de este lado baja. Descendente. Entonces, colon descendente. Y luego hace como una forma de S, y esa forma se llama sigmoides, y termina, como bien dijiste, en el recto, y después el ano, ¿no? Que el ano es prácticamente los últimos 3 centímetros, ¿no? Ya prácticamente es El piel, ¿no? esfínter, ¿no? Sí. Así es, que ese también puede sufrir de cáncer, pero lo trataremos en Vamos- otro momento. Exacto, del ano vamos a hablar otro día. Así es. y no es Son los grosería, nombres ¿verdad? médicos, los sentimos, creo que hay que hablar con los nombres adecuados. Estoy de acuerdo. Entonces, Solo que se escuchó extraño del ano, vamos a hablar de luego. va, Pero bueno. totalmente. Colon y Es recto. Colon y recto, ¿no? Y creo que es importante porque como que al final, si es metastásico, los vamos a tratar igual, aunque no es el mismo, No es la misma origen, respuesta ¿no? Por luego a así los decirlo. tratamientos. Ujú. pero localmente el tratamiento Es diferente. totalmente diferente. Sí. Y creo que, perdóname que te No, no, no. interrumpa, mantén esa idea. Y lo que iba a decir es, creo que va a quedar muy bien con los episodios iniciales de este mes de hablar de neoadyuvancia y de tratamiento adyuvancia. definitivo. Desde luego, estoy de acuerdo. Nada más quería apuntar que y luego pensamos, es que colon y recto nunca me va a pasar. No, colon y recto es la tercera causa de cáncer en el mundo y también en México. Entonces, como bien Claro. decías al inicio, es uno de los cánceres más frecuentes. Y digo, ya lo tocamos el año pasado, nada más desempolvar. Ujú. Hay estrategias de detección oportuna Sí. del cáncer de colon y recto, ya sea con colonoscopías, muestras de heces, con sangre en heces, Sí. etcétera. Entonces no nos tenemos que esperar a la clínica o a las molestias
para poder detectar un tumor en este órgano. Y eso es muy importante hacer la aclaración. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y si ya tenemos paciente con cáncer, cómo lo abordamos? Depende mucho de dónde se encuentre, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Hablemos de cuáles son las manifestaciones más usuales. ¿Qué es lo que te toca ver en el consultorio, George, cuando tienes un paciente que llega con cáncer de colon? ¿Cómo suele empezar? Creo que eso es importante. Generalmente empieza, si da síntomas, van a ser síntomas muy inespecíficos. Sí. ¿Ok? Y esto, o sea, hace 7 días hablamos de evolución. Sí. Van a ser pacientes que van a tener cambios en el hábito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces son pacientes que tienen estreñimiento un par de semanas al mes y luego pueden llegar a tener diarrea y luego otra vez estreñimiento y luego normal y otra vez estreñimiento hasta que las heces se pueden ir haciendo cada vez más y delgadas. más delgadas. Sí. ¿No? Y entonces muchas veces son pacientes que tienen años utilizando laxantes. Hasta que de repente no pueden evacuar. Exacto. Y eso puede ser una oclusión intestinal por un tumor. Sí, el término médico no médico es se tapó. Se tapó. Y ¿no? sí, de alguna manera se tapó. O sea, es muy mecánico, tapa, pero es cierto. Y eso es de urgencia, ¿no? Claro. Y no queremos que los pacientes lleguen a eso. Desde luego. Okay. Creo que es muy, muy importante esa idea que transmites de que los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Y esto significa que son síntomas que pueden dar otras enfermedades como una simple colitis nerviosa, que le llamamos síndrome de intestino irritable. Pero eso debe abordarlo justamente el médico. Si hay mejoría con el tratamiento, si ya tienes una colonoscopía, si hubo indicación y no mostró ningún tumor, ok, es colitis y se trata como tal. Pero, ¿qué tal si encuentran algo, no? ¿Qué tal si esa colitis se va volviendo cada vez peor, esa evolución? Y ese dolor, esa distensión, puede haber sangrado. Sangrado, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes. Que hay que ver. Pero pues al final son síntomas que de primera instancia muchas veces no piensas que en cáncer de colon. Cáncer, ¿no? Claro. Pero si vas uniendo que estreñimiento de 3 años, más pérdida de peso, más... De repente evacuaciones con sangre o negras, que sangre digerida. O muy delgadita, ¿no? Entonces tienes que pensar... Si eso no que es un cáncer. Colon hay un problema, ¿no? Estoy de acuerdo. Y creo que uno de los puntos que también merece mención especial es anemia. Ya lo mencionaste que muchos de estos tumores sangran. A veces ese sangrado no es perceptible si uno simplemente ve. No. Exactamente. Puede ser un sangrado oculto. Y conforme estamos perdiendo sangre, nuestro cuerpo reacciona pues sin tener la sangre, los glóbulos rojos suficientes en la sangre, y eso le llamamos anemia. La anemia no es por sí una enfermedad, creo yo, en la mayoría de los casos. Suele ser o puede ser una manifestación de un padecimiento, en este caso cáncer. Entonces, esa anemia creo que es muy importante que se aborde, que se revise el por qué está ocurriendo. Yo le pondría más, si hay algún estudiante de medicina que nos esté o escuchando, médico general que nos esté escuchando y que se esté preparando para hacer un examen de residencias, pónganle tin aquí. Aquí, pregunta de examen para las residencias, nomás como tip. Sí. Si tienen un paciente mayor de 50, 55 años que tiene una anemia y esa anemia saben que puede ser crónica por déficit de hierro o por algún otro tipo pero es anemia crónica, parte del diagnóstico diferencial es cáncer de colon. Justo, no solamente debes enfocarte en la anemia, darle hierro y mandarlo a su casa. Hay que abordar porque hay que estudiarlo. A ver, si es un paciente que dio un balazo y tiene anemia, pues sabes que es porque perdió sangre, ¿no? Sí. O si es una mujer con un sangrado a través de vagina, ¿no? De sus genitales, pues es por ahí, no vas a pensar en colon cuando es otro sistema. Y también requiere estudio. Que hablamos con los nombres de los órganos, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero bueno, sí, anemia, no quedarse solo con esa idea de que anemia y le damos hierro, hay que buscar por qué tiene anemia y una de esas causas podría ser cáncer colorectal. Entonces, creo que eso es importante. Otro tema es, no siempre las molestias van a estar, como bien dices, con el síndrome anémico en gastrointestinal, ¿no? No siempre va a ser diarrea, no siempre va a ser dolor abdominal. En algunos casos,
y son los, o sea, pueden ser los menos, ojalá sean los menos, van a ser síntomas según la enfermedad metastásica, ¿no? Si no lo detectamos a tiempo, Sí. que tengan los pacientes tos, que tengan dolor de huesos, que tengan o se pongan amarillos, eso es, o sea, indicativo de estudiar. Siempre le digo a mis estudiantes que cuando tengan tumores en otro lugar, ¿no? En pulmón, en hígado, piensen que ¿De dónde puede vino, ser que venga del sistema gastrointestinal, y de los primeros lugares en este sistema es colon. Estoy de acuerdo. Fatiga. Por la misma anemia, ¿no? Estamos Exacto, o sin anemia, ¿no? Y entonces esa es la clínica, ¿no? Creo que nos fuimos mucho o nos quedamos un poquito en qué puede sentir un paciente con probable cáncer de colon, pérdida de peso, estreñimiento, etcétera. Ya vimos que el tamizaje es con una colonoscopía o con imagen. El diagnóstico también es con colonoscopía y biopsia. Siempre hay que tratar de que no nos gane el tiempo. Y esto es importante saber. El cáncer, y en especial el cáncer de colon y recto, no es de esos cánceres de la noche a la mañana. Tardan generalmente. Generalmente tardan entre 3 y 10 años en aparecer, ¿no? Sí. Y en su momento hablaremos de pues, pólipos, etcétera. Generalmente podemos detectarlo en una etapa muy temprana o precancerígena y quitarlo en la misma colonoscopía y dar un seguimiento. Y con eso es suficiente. Exacto. Pero si ya hay un diagnóstico, empecemos con colon, ¿no? Vamos a separar, vamos a hablar de enfermedad, si te parece, en esta ocasión. Enfermedad local, ¿no? Yo creo que local es lo adecuado. Hablar y separar colon y separar recto. En cuestión de una enfermedad, ya hicimos el diagnóstico de cáncer de colon, hicimos el abordaje pertinente. Gracias a Dios tuvimos tiempo, no es de urgencia. El tratamiento inicial de un paciente con cáncer de colon, de esa primera parte ascendente, transversa y parte de la descendente del lado izquierdo, el tratamiento inicial es cirugía. Y la cirugía es en bloque. Justo así. Ese es un punto importante y creo que obedece como a un sentido muy lógico, ¿no? O sea, si está un tumor ahí, pues hay que quitarlo. Y creo que no hay que buscarle más. Siempre y cuando no haya lesiones a distancia, ya se hayan hecho los estudios de extensión, es decir, una tomografía, PET, de lo que sugiera su médico a cargo. Pero si vemos que la lesión está localizada, entonces es pedirle al cirujano que opere. Ojo, aquí es muy importante que esa cirugía sea en bloque, como bien dices, y esto significa lograr mantener los bordes, es decir, que haya espacio de órgano sano antes del tumor y después del tumor, y que se lleve todos los ganglios y el espacio del mesenterio que lo Y es importante nutre. decir, no es trabajo del cirujano buscar ganglios y ir quitando ganglio por ganglio, por eso se llama en bloque. Se quita todo, o sea, como si fuera un cubo, toda la grasa que está ahí, el mesenterio, etcétera. Y patología va a buscar los ganglios a nivel microscópico. Sí. Macroscópico también. Sí. Pero sí es importante que sea un cirujano con experiencia en tratar pacientes, en operar pacientes con cáncer de colon. Totalmente de acuerdo. Y aquí también importante, vean cómo hace un par de semanas hablábamos del orden y que el orden podía afectar el producto. En este caso, el tratamiento inicial y definitivo de un tumor en el colon, que solo está en el colon, es quirúrgico. Es cirugía. Dependiendo de las características, de cuánto, del tamaño, de su afectación a las capas del colon, si llega la grasa, no llega la grasa, si tiene tantos ganglios, si hay pruebas moleculares, etcétera, va a ser decisión del oncólogo y con el paciente de dar una adyuvancia. Justo así. En cáncer de colon no hay neoadyuvancia. Se han hecho por ahí algunos estudios, hay algunos avances, pero el estándar hasta este momento es cirugía y dependiendo los hallazgos vamos a quimioterapia si es necesario, ¿no? O sea, y no radioterapia. Y radioterapia en sí no ha tenido como gran impacto en este tipo de patología. Mucha toxicidad, entonces no la aguantamos. Sí. Y del otro lado, ¿y por qué lo hicimos así? Porque del otro lado, del recto, que también es parte del colon, pero es la parte final, el tratamiento
ahí sí cambia. El orden, Sí. sí hay órdenes. O sea, bueno, cada paciente hay que individualizar. Pero en tu experiencia, doctora Ibai, ¿cuáles son los posibles combinaciones de tratamiento en un paciente con cáncer de recto? En general el recto es peculiar porque tenemos muy cerca el esfínter anal, es decir, ese músculo que permite contener las heces y que no andemos pues, dejando problemas cuando caminamos, ¿no? Sí. Evidentemente. Buena forma de decirlo, sencilla, no tan ordinaria y cualquiera, pero ¿mantuve la clase? Gracias. Sí. El cobre no demostraste. Es muy importante la función del esfínter anal. Y ese esfínter puede afectarse cuando hay cáncer en el colon. En el recto. Perdón, en el recto. Y uno de los cometidos principales del tratamiento oncológico es tratar de preservar esa función del esfínter para que después el paciente pueda recuperar justamente su vida lo más normal posible. De otra manera, tendría que mantenerse con una bolsita de colostomía. Después hablaremos a fondo de los cuidados y las indicaciones de esto, pero muchas veces necesitamos que el colon se comunique de manera artificial hacia la pared del abdomen, hacia una bolsita que podamos estar vaciando, cuando ese esfínter anal está en proceso de tratamiento, cuando el recto está en proceso de tratamiento o que está sanando, está cicatrizando. Pero esa bolsita se podría volver permanente si el esfínter anal pierde su función. Claro. Entonces, esa es una de las peculiaridades. Algunos tumores que están o afectan los últimos centímetros del recto, es más probable que si el cirujano intenta operarlos de entrada, lo deje sin función, no pueda reconectar y entonces colostomía, bolsita permanente. Exacto. Y mucho tiene que ver con centímetros. Centímetros, en tal este cual. Caso, la medida. Los centímetros importan. Mucho. ¿No? Sí. Entonces necesitan dejar un espacio de recto para poder reconectar. Si no se puede, la cirugía de entrada y más que nada esa función se puede perder. Y entonces podemos en este caso sí utilizar tratamientos neoadyuvantes. Así es. ¿No? Con quimio y con quimioradioterapia que tu médico deberá dependiendo de tu acceso, dependiendo de si hay o no espacios, etcétera, claro, iniciarlo, ¿no? Dependiendo de qué opciones tengamos alrededor de tratamiento, lo escogerá. Pero sí, aquí creo que es muy importante que cuando tenemos un paciente con cáncer de recto, hay que pensar si es candidato a neoadyuvancia de entrada, antes que la cirugía. Totalmente. Que eso es para la mayoría. Hay otra muy buena razón para considerar la neoadyuvancia antes de la cirugía. Y esto tiene que ver con la estructura anatómica del recto. A diferencia del colon, el colon está como mantenido en su sitio en muchos de sus segmentos por una membranita muy delgada que le llamamos mesocolon, okay, ¿verdad? ¿Sí? Y que esta membranita que no es como una tela de cebolla. Ah, ¿verdad? Cierto, sí, ya te la voy a regresar. Sí me acordaba. Ese mesenterio, pero no todo, sí. Ese mesenterio lo detiene hacia la pared posterior para que no se mueva y se vaya a torcer, ¿no? Ese mesenterio es parte de la estructura que debe quitar el cirujano en ese bloque que ya muy adecuadamente mencionabas, George. Pero en el recto es diferente, esa membranita en realidad no está como tal. El mesorrecto que le llamamos, en realidad es un espacio pequeñito con solo un par de centímetros o menos de grasa. Entonces ahí el problema es que las células del recto, del cáncer de recto, es más fácil que lleguen a esa profundidad y que invadan y que el cirujano no las pueda quitar y que tenga mayor probabilidad de recurrencia en ese sitio, lo cual pues evidentemente no queremos. Totalmente. Entonces, al dar quimioradioterapia, sabemos que podemos disminuir el riesgo de recurrencia en esa zona. No solamente en esa zona, sino también sistémico. Entonces, por eso es uno de los estándares, una de las mejores recomendaciones, el considerar la neoadyuvancia en estos pacientes. Y digo, hay de pacientes a pacientes, claro, hay que individualizar y muchas veces, porque el síntoma inicial o la molestia inicial fue una oclusión intestinal. Un sangrado. Hay que meter de urgencia a ese paciente a cirugía para resolver en ese momento ese problema agudo. Muchas veces se hace la colostomía. O tiene que quitar el cirujano el tumor y ni hablar, ¿no? Y entonces
en esos casos podemos dar una adyuvancia. O sea, sí. no pasa mucho. O sea, sí cambia el pronóstico, hay que individualizar. Pero sí se puede hacer para que no sientan que, híjole, es que a mí yo tenía un tumor en el recto. Me operaron de entrada. Me operó de entrada. Me pudo, gracias a Dios, me pudo hacer algo que se llama anastomosis, que es juntar... Reconexión. Reconectar la manguera. Híjole, amigo. Es que la... reconectar, pues es que sí, es como una manguera, es un tubo. Manguera, ¿no? Claro. A veces los términos médicos también son coloquiales. Estoy de acuerdo, amigo, nadie se ofende aquí. Y entonces, una vez que pasa esto, se puede dar quimioterapia y quimiorradioterapia. Claro. O inclusive en algunos casos, dependiendo también de las características tumorales y del paciente, solo radioterapia. Sí, depende mucho de las características de cada paciente, pero sí, creo que eso es muy importante. A veces tenemos que cambiar el orden, aunque lo ideal sea lo otro, pero pues no podemos dejar a un paciente sangrando por un tumor, eso se tiene que remediar antes, o ocluido, como ya decías. A mí me gusta, no sé, se me vino a la mente esas caricaturas del Correcaminos y el Coyote. Ya estás viejo, todo es marca Acme, pero pues al final se cae la piedra es el tumor sobre una manguera. Y la ocluye. Y empieza a crecer y te causa, o sea, explota. Problemones. Literal. Y entonces puede haber sepsis y puede inclusive llevar al fallecimiento de un paciente. La obstrucción. Ay, Lolita Ayala, lo siento, un placer otra vez. Phil Barrera, ya sé quién es Phil Barrera, ahora sí. Por cierto, Pero sí, lo que decías que la oclusión en realidad se puede volver el problema más grave a corto plazo que el mismo tumor. Exacto, ya hay que quitarlo. Hay que quitarlo, ahí ni hablar, empezamos por la cirugía, ¿verdad? Todos de acuerdo. Pero sí, la neoadyuvancia debe considerarse en pacientes con cáncer de recto. Y se llama en algunas ocasiones terapia trimodal. Sí. ¿No? Quimio, radioterapia y cirugía, que hay que hacer un orden. Y claro, ¿no? O sea, hablamos de tumores bajos, pero quedamos que el recto es de 15 centímetros. Sí. Si el cirujano considera que inicialmente los efectos o la función se va a preservar a pesar de la cirugía y el tumor es pequeño, según los estudios, no hay ningún problema. Se puede entrar directo a cirugía y recibir una adyuvancia posterior con quimioterapia, radioterapia o inclusive solo vigilancia. Eso ocurre más en los tumores del recto superior, es decir, si esos últimos 15 centímetros son 5, 5 y 5. Exacto. Los 5 que están más alejados del ano, esos tumores en esa localización podrían ser susceptibles a un tratamiento muy parecido al que describimos en cáncer de colon, ¿verdad? Okay. Depende de cada paciente. Creo que es importante, creo que hablamos un poquito del orden, hemos conectado un poquito con temas previos. Si hay comentarios, por favor háganos llegar. Pero en los últimos 2 minutos me gustaría nada más meter una semillita que cada vez va creciendo y va creciendo más en cuestión de el perfil un poquito molecular, ¿no? O sea, ahorita dividimos colon y recto. Y dividimos recto. Pero cada vez más vemos que es colon derecho y colon izquierdo y recto. Sí, con toda razón. Y tiene que ver con ese perfil molecular. Quisieras, doctor, en 3 segundos. En 30 segundos, pues nada más mencionar 2, 3, o sea, cosas moleculares, perlas, para como empezar a abrir esa curiosidad con nuestra audiencia. Y después, cuando hablemos de cáncer de colon metastásico, si te parece bien, y colon y recto metastásico, que es cuando más aplicación tienen en cuestión de clínica, podamos usarlas. Vas, 30 segundos en el reloj. Venga, como ya mencionábamos al inicio, el colon en realidad pudiera estar está formado de 2 estructuras embrionarias diferentes y que nos dan, en consecuencia, células que se pueden portar diferentes. Entonces, hemos visto que el cáncer de colon del lado derecho puede tener un perfil de mutaciones algo diferente que el cáncer de colon izquierdo y del recto. Y también hemos descubierto que responde diferente a los tratamientos, sobre todo de terapia biológica. Y esto nos puede servir, actualmente nos sirve y nos puede servir aún más para escoger esos tratamientos, sobre todo cuando trata de enfermedad metastásica.
Hacer un paréntesis, creo que me llevaré un poquito más de 30, pero es importante. Hay estudios nuevos en los que en cáncer de recto, con cierto perfil de expresión genética, se puede escoger incluso algo diferente a la quimioterapia. Podemos escoger inmunoterapia con excelentes resultados. Totalmente. Entonces vale la pena el hacer un estudio concienzudo antes de ir al tratamiento. Y eso, para terminar y ahondar en esto, hace un par de años en cuestión de clínica, siempre esperábamos a que la enfermedad fuera avanzada o fuera metastásica como para empezar a hacer el perfilamiento molecular, ¿no? Buscar esas mutaciones o esos cambios genéticos. Y no me estoy metiendo en temas de cáncer de colon y recto, bueno, de colon hereditario, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa, valdría la pena hablarlo, etcétera, en otro episodio. Pero hablando de esto, cada vez nos damos cuenta que no solo en colon, sino también en mama, en pulmón, detectar esa mutación que puede estar llevando o haciendo crecer ese tumor o ese perfil genético pudiera orientarnos en etapas más tempranas. Sí. Entonces no hay que esperarnos, médicos, a, si se puede y tenemos el acceso, eso es otra realidad, a poder hacer estudios moleculares. No hay que esperarnos a que sea una enfermedad metastásica, sino de un inicio pudiéramos empezar a hacerlo. Creo que es importante mencionarlo. Yo creo que es un futuro cercano en la oncología médica el que cada vez tomemos en cuenta más ese perfil mutacional en etapas más tempranas para tomar decisiones. Todavía depende el caso, pero estoy totalmente de acuerdo en ello. Y pues sí, George, tus 2 puntos, ¿quieres empezar por ahí? Ok, sí. Y pareciera que es repetitivo cada episodio. El cáncer de colon y recto, el tratamiento es en un equipo multidisciplinario. Vamos a necesitar, si es recto, la participación del cirujano, del radiooncólogo, del oncólogo médico y hacer un engranaje en el orden y la combinación de tratamiento. En cuestión de colon, el radiooncólogo no se sale. Es una realidad, pero en etapas tempranas tal vez su aportación no sea tan grande y usamos más la participación del cirujano y del oncólogo médico. En cuestión de colon, si es colon, el tratamiento inicial en enfermedad local es cirugía en bloque y es trabajo del patólogo contar ganglios, no es trabajo del cirujano. Sí. Muy importante eso porque en algunas ocasiones, para decir que es una buena cirugía, quitan gangliositos, pero no el bloque completo. Exacto, hay que quitar el bloque y tener cierto número de ganglios. Entre más ganglios revisados, ni siquiera que tengan enfermedad, sino revisados, mejor pronóstico, pero el pronóstico puede llegar a tener un paciente. Estoy de acuerdo. Quizá agregar que en ese equipo multidisciplinario también debemos considerar que al ser tubo digestivo tiene mucho que ver que nos apoye muchas veces el gastroenterólogo, el nutriólogo para poder ir normando la estrategia nutricional, porque estos pacientes a veces se nos pueden desnutrir mucho durante el tratamiento. Y más si damos radioterapia por la diarrea. Más si damos radioterapia. Y ese es un punto relevante. Y el otro es, pues, insistir en que, aunque anatómicamente parece un mismo órgano, en realidad estamos descubriendo que se comporta como órganos diferentes. Imagínate que en 50 años nos digan, pensaban que eran 3 y son 50, ¿no? Exacto. Cada pedacito, ¿no? Pero bueno, espero que la anatomía no cambie tanto, sino pobres estudiantes. De aquí a que me jubile, por lo menos, ¿no? Pobres estudiantes de medicina. Digo, a mí sí me tocó nada más un colon, ¿no? Un intestino grueso. No es cierto. Ya eran 2. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Los dejamos. Descansen. Gran semana. Ya pronto marzo. Loco otro tanto. ¿Cómo va? Febrero loco. Marzo otro poco. Exacto. Y el doctor Aranda mucho más. Exacto. Y espero que para la próxima vez que nos veamos estemos con otra ropa. La verdad es que esperamos un aguinaldito que nos caiga para comprar ropa, ir al tianguis, y estar con ustedes. Esta semana estuvo ocupada, entonces no hubo chance de traer como ropa para el cambio en la grabación, pero se hace con todo estimo, con todo cariño para ustedes. Y pues seguimos adelante. Esperamos sus comentarios, por favor, suscríbanse. Dudas, preguntas, vean nuestras redes, comentarios en el mismo canal. Y esperamos poder contar con su presencia en algún live o en alguna
Iba a decir estrategia, pero no. En alguna dinámica. Alguna dinámica que se nos ocurra, nomás para sonsacarlos y quitar esa rutina de cada miércoles. Escúchenos en su canal Cancer O'Clock.